de pensamiento no alcanzan. Lo que sí sigue siendo una categoría, me parece, es lo nacional y lo popular. Por eso tengo grandes expectativas con nuestra región y con nuestra forma de encarar las cosas, y es por las experiencias que hemos tenido. Esto es muy sorprendente, ¿no? Que en un tiempo relativamente corto vuelve el pasado, se vuelve a instalar, venga esta restauración conservadora, cuyo eje económico es el neoliberalismo que fue un desastre en nuestra América. Nosotros pertenecemos a dos países que quebraron por las recetas neoliberales. Así es. Y eran cual médicos en Edad Media, ¿no? Que si fracasaba el experimento, los médicos en Edad Media, acuérdate que creían que succionando la sangre curaban al paciente. Cuando se le moría el paciente llegaban a la brillante conclusión que la próxima vez había que succionar más sangre y más rápido. Esto siempre llegaba a la brillante conclusión que la próxima vez había que aplicar las recetas neoliberales con mayor profundidad y mayor rapidez, ¿no? Y fueron un desastre y están de vuelta. Bueno, ¿Acaso no hicimos algo mal? No, ¿una autocrítica? No. Lo que pasa, Rafael, que yo creo también que lo que nosotros no pudimos dominar fue la cuestión cultural. La cuestión cultural y la cuestión también, no solamente cultural, sino profundamente psicológica. Este nuevo neoliberalismo, nuevas fake news y todo lo que es en las redes, ha explorado y ha investigado muy bien a través de think tank lo que es el pensamiento de la gente y demás. Ellos han logrado, por lo menos en franjas importantes de nuestra sociedad, convencerlos que el progreso que tuvieron se debió a su esfuerzo individual. Que si vos pudiste cambiar tu auto, o comprarlo si no lo tenías, si vos pudiste tener una casa que antes no la tenías, en realidad no fue producto del proyecto político, económico y social que gobernaba tu país, sino fue tu esfuerzo personal, tu capacidad, la que logró que tu hijo fuera a la universidad, que vos pudieras viajar, que vos pudieras tener una casa. No tuvieron nada que ver las políticas. Es más, se encargaron de demostrarte las cosas que no hicieron bien o que dijeron que no habían hecho bien, pero en realidad convencieron a mucha gente de que el progreso que tenían estaba totalmente separado del movimiento político. Es más, te voy a dar una novedad terrible. Convencieron a millones de trabajadores que se habían convertido en obreros, que habían conseguido un trabajo en blanco, registrado, en una fábrica, con un buen salario, que el impuesto que le cobraban a los altos ingresos se lo llevaban los vagos, los tipos que no trabajaban, los sujetos de las políticas sociales de los gobiernos que, como el mío, para que me siguieran votando, le daba plata a los que no trabajaban y a los vagos y a los pobres. Es más, dividieron la base social popular. Esto es lo que hicieron. Los dirigentes progresistas somos como el cirujano, ¿no? Que cuando salva al paciente es gracias a Dios, cuando se le muere es culpa del médico. Así también, ¿no? Cuando le va bien es gracias a Dios, gracias al esfuerzo individual. Cuando le va mal es culpa del gobierno. Pero ojo, apuntan a una cuestión psicológica. Vos sos universitario igual que yo. Vos has tenido pilas de compañeros que cuando lo aplazaban me pusieron un 1 o un 2. Y cuando era el 10 me saqué un 10. Esto parte de la condición humana, Rafa. Lo nuevo que ha irrumpido, cómo podemos imaginar para esto todo nuevo un sistema de gobierno que pueda administrar eficaz y eficientemente el conflicto social. Hoy el neoliberalismo ha encontrado la coartada perfecta. Se sigue aplicando el sistema neoliberal económico y se culpa a la política y a los políticos del fracaso de los gobiernos. Bueno, hay que hacer todo un replanteo de esto ante la sociedad y bueno, volver a colocar las cosas en su lugar. Y te quieren hacer llegar a la conclusión de que no se necesita políticos sino gerentes. Además, CEOs. Bueno, si le dijeron a la gente que los empresarios cómo no van a ser buenos gobernando si han gobernado sus empresas, además como tienen mucha plata no van a robar, como son ricos hay que votarlos porque no van a robar. Por favor. Todos los días se encuentran en una sociedad y te dicen además, pero las sociedades offshore no son malas. Nadie que tenga una offshore es legal.
La offshore como mínimo... Puede ser que el delito todavía no esté tipificado. Pero no, está tipificado. Es tremendamente oscuro, por decirlo menos. La offshore como mínimo es para evasión fiscal. O sea, nadie va a un offshore para transparentar las cosas. O sea, claro. Nadie hace un offshore. ¿Por qué te vas del país a un paraíso fiscal? Porque no pagas impuestos y la plata no la declaraste. Porque si yo la tengo declarada en mi país, tengo que pagar impuestos igual. Así la tengo. Por nuestro sistema tributario, si un argentino tiene la plata en offshore y la tiene declarada, tiene que pagar impuestos igual. Es mentira. La offshore es profundamente ilegal porque no hay forma de que lo sea Ojo, y digo evasión de impuestos, el delito más liviano. Puede ser corrupción, puede ser trata de personas, puede ser narcotráfico, puede ser lo que se te ocurra, trata de armas, de personas, puede ser lo que se te ocurra. Ahí tú ves la doble moral internacional, ¿no? Que la lucha anticorrupción, perfecto, no nos ayuden tanto, solo prohíben los paraísos fiscales. Claro, los mayores casos de corrupción en América Latina se han dado por esos paraísos fiscales. Tal ¿no? cual, tal Pero, cual. ¿dónde están la mayoría de los paraísos fiscales? Claro. ¿Y qué capitales también se encuentran ahí? En todo caso, capitales latinoamericanos en paraísos fiscales. Hay estudios que dicen que si pagaran el impuesto que debieran pagar, serviría para sacar de la pobreza cerca de 32 millones de latinoamericanos. Así es. Y yo digo, y me atrevo a decir, a mucho más también. Ahora, tú hablaste de cultura. El neoliberalismo para mí no es solo una ideología, es toda una cultura. Sí, claro. Una cultura que te transmite modos de vida, ¿no? La competencia como modo de vida, la meritocracia, el individualismo, ¿no? El ser humano en solitario, cuando el ser humano es un ser gregario. Después se quiere complementar, ¿no? Que sí, después de haber buscado solamente el lucro, ya estás cumpliendo tu función social, pero como tienes buen corazón puedes repartir algo, tus ganancias. Pero en esencia de todo el paradigma neoliberal está exacerbar lo que son defectos del ser humano, ¿no? Como ese egoísmo, ese individualismo. La pregunta es que no va más acorde a la naturaleza del ser humano. Bueno, gran pregunta. Y eso no justifica el retorno del neoliberalismo. Perdóname que diga, nosotros, ¿no? Que sí, me incluya, sí, claro. Pero sacamos 92 millones de personas de la pobreza. Así es. Por si acaso, en los últimos 2 años, 19 millones de latinoamericanos volvieron a ser pobres. Así ¿no? es. Hay grandes retrocesos en la región. Pero sacamos 92 millones de personas de la pobreza, la nueva clase media. Pero esa clase media al final es el discurso de justicia social, de llegar a los pobres, ya no le llega. Es lo que te estoy diciendo. Y tal vez si le llega esto de, bueno, tratar de sálvese quien pueda, competir, fin de lucro y ganar lo que pueda individualmente. Yo lo que creo es que hay un componente en la condición humana de fuerte individualismo, de sentimiento de la propiedad. Esto no lo voy a venir a descubrir ni vos ni yo. Freud y otros más lo han hecho bastante mejor que nosotros acerca de la naturaleza humana. Lo que pasa es que me parece que lo que nos falta a nosotros es hacer una formación teórica y una formulación teórica de todo esto, ¿no? Y yo creo que la cuestión cultural y la difusión del aparato cultural es porque en realidad los grandes medios de comunicación, y también creo que lo que es el sistema de enseñanza en nuestros países, llámese maestros, llámese universidades, todavía transmite una cultura absolutamente individualista, una cultura en donde la meritocracia, esto es, si sos pobre es porque no te habrás esforzado demasiado, y si sos rico es porque realmente hiciste las cosas bien. Esto es que es la deformación del mérito, que es la meritocracia, en la cual se supone una sociedad meritocrática, es aquella en la que supone que avanzan los que hacen las cosas bien y que los que se equivocan, no las saben hacer, son los que no avanzan. ¿Qué posibilidades tiene un chico que nace en una villa miseria, con sus padres sin trabajo, de poder progresar? Bueno, podrá haber algún fenómeno especial e individual que surge de eso, pero la mayoría están condenados a repetir la vida de pobreza y de marginalidad de sus padres, ¿no? Lo que necesariamente va a fracasar en la región, el neoliberalismo de Temer, el neoliberalismo de Macri, van a fracasar. Pero ya no depende ni siquiera de que Macri o Temer sean más o menos virtuosos en la ejecución de políticas neoliberales. Las políticas neoliberales son las que van a fracasar, independientemente de que sea Macri o que sea un premio Nobel el que las aplique. Sobre todo en realidades como las nuestras, porque es una premisa para que funcione el sistema de mercado, y podemos decir que en el liberalismo la expresión extrema de ese sistema de mercado es que haya igualdad de condiciones
para que realmente funcione la competencia, para que los precios, que son el valor en términos monetarios de los bienes, reflejen la utilidad social de esos bienes, y no reflejan tan solo la capacidad de compra. Claro, pero te digo más. Esto es un capitalismo muy raro, el de este neoliberalismo que condena a millones de personas a la pobreza y a la miseria. Porque yo digo, ¿qué fue lo que convenció a los que estaban del otro lado de la cortina de hierro o del muro de Berlín a pasarse para este lado? El consumo. ¿Vos viste esa película Goodbye Lenin? La viste, fantástica. ¿No la viste? No. Ah, es una película fantástica, es medio comedia, medio sátira, acerca de cómo los habitantes de la Alemania Oriental vivían no pudiendo consumir las cosas que querían, no tomando Coca-Cola, no pudiendo comprar las mermeladas que querían o la ropa que querían o tener un jean. Bueno, y finalmente sucede que se cae el muro y bueno, empiezan a consumir. El problema es que cuando todo el mundo decide consumir, porque el comunismo y el socialismo han fracasado, ahora te dicen, ah no, pero vos no vas a poder consumir porque no tenés mérito, porque no servís, porque te descartamos. Esta es la contradicción que tiene en sí mismo el neoliberalismo. Ha convencido y quiso convencer a todos de que esto era lo mejor del mundo, pero resulta que cuando todos quieren consumir esto, no los dejan. Por eso digo que tenemos que pensar seriamente desde el espacio nacional y popular en lo que va a venir después de esto, porque que esto fracasa irremediablemente, yo no tengo ninguna duda. Creo que en ese sentido, mira, creo que los que denominaron movimientos populistas en América Latina dieron una pelea muy importante contra todo lo que se decía que había que hacer para construir bienestar para las sociedades. A nosotros, por ejemplo, que nosotros desendeudamos al país. Cuando nosotros llegamos, la Argentina debía el 166% de su PBI. Teníamos la deuda soberana defaulteada más importante del mundo y cuando me fui el 9 de diciembre del 2015 en una plaza repleta de compatriotas que me despedían, dejé al país con un nivel de deuda que fue uno de los más bajos de su historia en 200 años. 13% en moneda dura, en manos de tenedores privados, extranjeros o nacionales, 13% del PBI. Hoy han más que duplicado la deuda externa, se financian únicamente con deuda externa. Vos sabés, Rafael, que la deuda externa, la restricción externa, ha sido una de las claves de todos los conflictos institucionales y que tuvo la democracia en nuestra región. Bueno, estamos marchando, por lo menos en la Argentina, aceleradamente como una locomotora que va contra... Algunos dicen que lo que se ve allá... que viene es la luz al final del túnel. No, es la locomotora del endeudamiento, es la locomotora del endeudamiento que viene y yo lo recomiendo a mis compatriotas que traten de separarse cuando, bueno, va a ser muy difícil hacerlo, pero... En todo caso nos llamaban populistas porque éramos populares. Estoy convencido que el populismo para ellos es todo lo que no va en función de sus intereses o que no quieren o pueden entender. Y por el contrario, se dio lo que yo llamo como un oxímoron, el populismo al capital. Pero ojalá tengamos oportunidad de hablar de esto en una futura ocasión, quedan muchos temas pendientes, pues. Pero esto es una fuente de información, de experiencia, de conciencia. Ha sido protagonista de la historia regional y mundial, querida Cristina, y te agradezco muchísimo esta oportunidad. Gracias, Rafael, que nos ha dado para conversar un poco, como siempre lo hemos hecho, pero esta vez delante de nuestra audiencia. Y ustedes, gracias a vos y a RT también. Muchas gracias. Gracias, queridos televidentes, y hasta el próximo episodio de Conversando con Correa.